Buenas noches, discúlpanos este pequeño retraso, pero ya estamos al aire, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí acompañándonos nuevamente en tu Iglesia Alcance Victoria Cuernavaca. Y antes de empezar con este tiempo de testimonios, nada más quiero anunciarte que si tú tienes alguna necesidad, si tú quieres que estemos orando por ti, en un momentito más van a pasar los teléfonos para que te puedas comunicar con nosotros. Y bienvenido, si eres nuevo y si es la primera vez que tú te conectas a este tiempo de iglesia, bienvenido. Y bueno, queremos iniciar con este tiempo. Para mí es un orgullo y un privilegio estar sentada a la mesa con mi mamá. Es un privilegio para mí. Ella ha sido un motor fuerte en mi vida, ha sido ¿cómo te explico? Ha sido algo muy importante. Muy importante, cuando necesito una exhortación ella me la da y yo sé que lo hace con mucho cariño, por eso la acepto, aun cuando ella me da ánimos, también ahí está siempre conmigo, cuando estamos pasando tribulaciones siempre está conmigo y siempre le he considerado una mujer de Dios. Pero bueno, me da gusto que estés con nosotros, mami. Hola, buenas Gracias. tardes. Que Dios les bendiga. Me da gusto que nos puedan mirar y que este corto testimonio pueda servir para sus vidas, pueda servir para que vean que sí se puede. Con Dios sí se puede. Cuando tú confías en Dios, no hay problema que no sea resuelto. Así es que buenas tardes y Gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto que estés aquí vivo, compartiendo este café. Aquí vive, aquí dice. vivo. Bueno, pues bueno, vamos a iniciar con este tiempo de testimonio. Y le voy a hacer unas preguntas a mi mamá. A lo mejor vas a pensar que ya sé la respuesta, pero yo quiero que tú la escuches. Amén. Yo quiero que tú sepas lo que Dios hace en las personas, lo que Dios hace, aun cuando están marcadas desde la niñez, cómo Dios nos puede sacar de ahí. Y bueno, mami, qué bueno que estás aquí, como te digo, bienvenida. Y nada más quiero preguntarte algo, un poquito que nos platiques acerca de tu pasado. Platícanos de tu niñez, un poquito de tu niñez. Pues mira, em, mi familia fue una familia muy pobre, demasiado pobre. Éramos 8 hermanos. Mi padre fue alcohólico. Mi mamá nos mantenía lavando ropa ajena, haciendo tortillas. Pero aún así, dentro de esa pobreza, de alguna manera pudimos estudiar en una buena escuela. Yo estudié en una buena escuela, estudié en un colegio, de hecho, colegio de monjas, un colegio católico, y fue un buen colegio. En ese tiempo, teniendo yo aproximadamente 8 años, matan a mi papá. Como te vuelvo a repetir, tu abuelo era pues alcohólico y de hecho lo mataron en una cantina. Murió junto a su hermano, los mataron a los dos, fue algo que nos marcó, pero seguimos adelante y así crecimos, así solos, nada más con nuestra mamá, sacándonos adelante, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. De niña, 11 años y yo ya trabajaba, tuve que ayudar a mi mamá pues con los gastos que de la casa. Entonces, pues aún así mi niñez fue bonita, no la cambiaría por nada, porque yo sé que desde ahí Dios ya tenía planes para mi Amén. vida y me estaba preparando para que un día yo lo conociera. Amén. Fíjate qué tremendo, ¿no? Que de alguna manera a veces en estos tiempos ya no, los hijos ya no se conforman como antes, Ya ¿no? no. Ahora nos pueden pedir y nosotros les vamos a dar. Y a lo mejor es por la parte de que a lo mejor a ti no te dieron, tú nos diste a nosotros. Y nosotros también las pocas veces que pasamos escasez en casa, bueno, pues nosotros no queremos que nuestros hijos pasen Así es. escasez. A lo mejor es la situación que nosotros vivimos hoy en día con nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, y me acuerdo también, y son historias que nos has platicado, yo a veces cuando comparto en las predicaciones, cuando comparto con alguna persona, yo siempre les digo que teníamos muy buena plática nosotros como, tú con nosotros como mamá y nosotros como hijos nos sentábamos a la mesa y escuchábamos grandes historias, ¿no? Tanto de la Biblia, pero también un poco de tu niñez
Es por eso que de alguna manera, bueno, nosotros sabemos un poquito de lo que tú pasaste, de lo que tú viviste. Y bueno, nada más quiero mencionar un dato importante para que nuestras jovencitas no lo hagan. Entonces, ese dato muy importante es que mi mamá se casó a los 14 años y me tuvo a los 17. Era básicamente una niña. Era una niña, pero como dices tú, bien dijiste, ¿no? Dijiste que de alguna manera Dios se estaba preparando para hacer, para estar en estos tiempos, para poder aconsejar a tus nietas, para poder aconsejar aconsejarme a mí, porque Así yo me es. casé de 26 años. Entonces, para aconsejarme a mí y nosotros pudiéramos mirar esa parte tuya y no desearla. No desearla, decir, no, yo no quiero casarme tan joven, porque fue una vida difícil también, Así ¿no? Por es. la pobreza igual Muy, que muy difícil. viviste y todo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya nos platicaste un poquito de lo que pasaste en tu niñez, cómo Dios te ha fortalecido, aún ya estabas escogida desde esos Amén. tiempos, ¿no? Así es. Ya estabas escogida. Y bueno, platícanos, mami, ¿cuántos años tienes de salva? Pues mira, yo tengo aproximadamente unos 36 años de ser salva. Fue difícil llegar a los pies de Cristo porque como te acabo de Ujú. comentar, yo crecí en una escuela, yo estudié en una escuela católica donde nos enseñaron una religión, porque así se le puede llamar. A mí me enseñaron una religión, me enseñaron a rezar un rosario, me enseñaron a adorar ídolos, me enseñaron a besar la mano al padre, al cura, o sea, todas esas tradiciones que en la escuela, en la iglesia católica te enseñan. Yo la aprendí desde muy niña, porque de hecho yo entré a la escuela a los 5 años. A los 5 años yo entré a la primaria y desde esa edad yo tenía esa educación, por decirlo así. Mi mamá era muy católica, pertenecía a una asociación religiosa, Wow. mi mamá, y por eso es que yo pude entrar a ese colegio, porque como mi mamá pertenecía a una sociedad religiosa, entonces ella pudo Meterte, ¿no? meterme Tener la facilidad de meterte a ese exactamente. lugar. Digo, y no tan fácil y no por jactarme, pero era mi inteligencia, porque teníamos que pasar un examen. Si Ujú. no lo pasábamos, pues nada más no tenías entrada a ese colegio. Sin embargo, pues lo pasé, Dios sabe por qué, pero ahí estuve 11 años, hasta los 11 años, que es la edad en que mi mamá me tiene que sacar del colegio porque nos fuimos a vivir a la ciudad de México. Yo en ese tiempo vivía en Atlisco, Puebla, y de ahí nos tuvimos que venir a vivir a la Ciudad de México. Oh, Así wow. es que cuando yo llego a los pies de Cristo, cuando a mí me hablan de Dios, de hecho mi madre fue la que a mí me decía, mira hija, conocí esta palabra, me dijeron que Cristo salva, me dijeron que hay un Dios poderoso. Mi mamá con su necesidad que tenía, porque tengo hasta la fecha un hermano que no camina, que está en una silla de ruedas. Pues en ese tiempo, pues mi hermano era muy niño, muy niño, por así Claro. decirlo, y mi mamá por su necesidad de que un día su hijo se levantara de esa silla, ella llegó a aquellas personas y le hablaron de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios amoroso, y ella todo lo que las hermanas llegaban a visitarla y le decían, todo pues nos los decía a nosotras, sus hijas. Claro. Nos decía, mira, Quería hija, compartir contigo lo quería que ella estaba exactamente viviendo, aprendiendo y aprendiendo viviendo, y ¿no? viviendo, aprendiendo y viviendo. Entonces, y yo le decía, ¿sabes qué, mamá? No me digas nada. Yo estoy bien acá, esta es la religión que tú me enseñaste, así es que no me digas nada, yo me siento a gusto aquí. Ahora, ¿por qué me sentía a gusto? Pues por el simple hecho de que cuando quería ir a misa, si no quería no iba. De hecho pasaban años para que yo entrara a la iglesia, si había un bautizo, había alguna fiesta religiosa en la familia y éramos invitados, pues ahí estaba. Pero la realidad es que no llevaba el catolicismo como se debería llevar, ¿verdad? Así es que yo me decía que era católica de hueso colorado y era una mentirosa porque la verdad es que ni creyente era.
porque No, nada tú más... nada más ibas de alguna manera en una Exactamente, fiesta, algún exactamente. bautismo, pero la Pero realidad es que tú no llevabas la religión, porque es una religión, sí, ¿no? Vamos a ponerla así. sí, es una Es una religión. religión, no la llevabas como cuando eras No, pequeña, no la que ibas, llevaba. tenías tu clase de religión, No, rezabas el rosario y ¿no? Todo lo que nos acabas de platicar. así es. Entonces, pues sí, sí se me hizo un poco o un mucho difícil, no sé, el enemigo, mi carne, no lo sé qué fue, pero mi corazón estaba duro porque cada vez que mi mamá me decía, yo hasta malas contestaciones le podía dar. ¿Verdad? Yo le contestaba, déjame, no me digas nada, Tú me yo estoy bien, enseñaste tú me esto, enseñaste, ahora ¿por claro. qué me quieres sacar de esto? Si aquí fue donde tú me enseñaste. Y esa era ahora sí que mi respuesta hacia ella. Y ella me empezó a decir, pues voy a orar, hija, voy a orar por ti, Dios te va a alcanzar. Yo le decía, no, yo no necesito a Dios, así era yo de dura, que yo decía, me vanagloriaba yo solita. Yo no tomo, yo no fumo, yo Santo. no soy persona que ande en casas, en chismes, yo no soy persona que diga groserías, yo no, o sea, yo me auto Justificabas, ¿no? justificaba Para o no ir a una auto iglesia. criticaba yo solita, pero Ajá. lo hacía de una forma bien, bien bonita. Sí, no, no decía yo, no, pues yo soy, o sea, no puedo ser como aquellas que andan En el en el chisme, en el chisme, y baile. aquellas que se están peleando en la calle. No, yo soy tranquila, vivo en mi casa, mi marido siempre sabe dónde estoy, nunca llega y no me encuentra en la casa. Serán justificaciones que yo tenía. Así es que para mí fue un poco Difícil, difícil, fue un poco difícil. difícil aceptar. Aparte de eso, yo recordaba mucho, y ahorita lo estoy recordando, una situación en que yo me encontré con una amiga, una compañera de trabajo, y ella era cristiana, ella era evangélica. Entonces yo me llevaba muy bien con ella, pero una ocasión a ella se le ocurre hablarme que ella es evangélica, que ella va a una iglesia cristiana, y yo le quito el habla porque en la escuela nos decían que cuando las personas tocaran a nuestra puerta con una Biblia, que eran demonios, así nos los decían. En aquel tiempo, yo sé que ahora ya no pasa eso, yo sé que ahora la gente ya está más abierta a otras cosas, pero en aquel tiempo y en un pueblo, Sí, era un tabú, era otra religión que no fuera el exactamente, que no catolicismo. fuera el catolicismo. Ujú. Entonces yo, o sea, es gente hipócrita, es gente que no tiene cosas que hacer, y para acabarla de amolar, por así decirlo, a, ¿qué serían? ¿100 metros de donde yo vivía? A ver, 150. sí, a pasos, Abrieron, a pasos a pasos. exactamente, abrieron un lugar donde se alababa a Dios, un templo evangélico muy chiquito, muy De humilde, de lámina, lámina, piso de tierra. sí. Teníamos que subir los pies cuando llovía porque como era cerro, pues todo el agua pasaba debajo de nuestros pies. Y ahí, el caso está que ahí abrieron aquel lugar, a pocos metros de donde yo vivía. Y desde la casa yo oía, las alabanzas. Desde la casa yo oía cómo cantaban, cómo alababan a Dios, y yo pasaba con una amiga porque era mi paso para ir a comprar a la tienda, era mi paso para ir a comprar cualquier cosa que necesitaba, y me decía aquella amiga, órale, vamos a entrar, y yo le decía, no estoy loca, así le decía. ¿Cuántos años tienes de loca, Marta? Muchos, más de Como 35, 38 treinta y años. seis, 36 años. Yo le decía, me volteaba y decía, no está loco, no estoy loca. Esa gente no tiene cosas que hacer. Yo tengo 3 hijos que cuidar. Vivimos en un lugar bastante lejos de todo. Así es que eran horas para ir al mandado o horas para regresar Así del es. mandado. Y yo decía, yo no tengo ese tiempo, ¿sí?
Yo no tengo ese tiempo para estar ahí en la iglesia. 2, 3 horas, Dos, ¿no? 3 horas, porque me acuerdo que los servicios empezaban a las 4 de la tarde. Sí. Los sí. domingos, y acababan a las 8 de la noche. A mí 4 se me horas. hacía un récord. Yo decía, si voy a misa media hora, ya me aburrí, ya me quiero salir. ¿Cómo voy a dilatar 4 horas ahí? Y mi mamá me decía, es una bendición, es un privilegio, mira, tienes la iglesia bien cerquita. No, mamá, déjame. Y así pasó tiempo. Yo pienso que como 2 años. De que De que te Juli, de que estuviera. mi mamá, le digo Juli porque así le hablábamos, por lo regular no le hablábamos de mamá, siempre le decíamos Juli, hasta sus nietos. Entonces, como yo creo, pienso yo que como unos 2 años pasaron de que mi mamá me empezó a hablar de Cristo, de que me empezó a invitar, a acercarme a Dios, hasta que yo un día llegué. Llegaste a Un la día iglesia. llegué, porque Dios Tu ya me tiempo tenía escogida. era perfecto, ¿no? Es Exactamente. perfecto. Un día llegué, los motivos pues también fueron motivos fuera de mi control, por así decirlo. Una ocasión, estando en casa de mi mamá, una hermana a mi esposo y a mí nos contó su testimonio. Esa hermana era alcohólica, pero era una mujer muy rica. Tenía casas de materiales para construcción, tenía varias casas de materiales. Y ella nos contaba que sus hijas le iban a sacar de la pulquería, Wow. tirada de borracha, y que llegaban en sus carros muy lujosos y ella afuera sentada en condiciones terribles. Y creo eso conmovió el corazón de mi esposo, el mío no, así se los voy a decir. Conmovió el corazón de mi esposo y llegamos a la casa. O sea, llegó primero mi papá. No, ¿No? no, llegamos a la casa y estaban los pastores de la iglesita de cerca de mi casa. Ajá. Estaban platicando con mi suegra, que también empezaba ella ya a ir a la iglesia, al templo. Mi suegra empezaba también por problemas ahí de su matrimonio, ella empezaba a ir a la iglesia. Y llegamos y los encontramos y nos invitaron. Me acuerdo que era sábado y nos dijo, los esperamos mañana en la iglesia. Y mi esposo les dijo, sí, sí. Y yo les dije, sí. Pero así como, pues un sí de que... comprometido, ¿no? Comprometido, o sea, no con esa convicción de decir, sí, quiero ir, quiero conocer al Dios que salvó a la hermana amiga de mi mamá. No, yo nada más, sí, está bien, mañana vamos. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que otro día me dice mi esposo, vámonos al templo. Ajá. Y yo le dije, no. Y él me dijo, sí. Y yo le dije, no. Y él me dijo que sí. Y apúrate. Porque Y ya nos vamos. cambia a los niños, prepara a los niños. Ya tenía yo a Norma, a Jorge, a Mario. Ya tenía yo a los 3. Y todavía peleé un poco con él porque no quería ir. Yo decía, no. Pero él dijo, vámonos. Y fui. Yo puedo ver ahí la grande misericordia de Dios. Así es. Una misericordia tan grande porque mi mamá ya me había hablado, los pastores ya nos habían visitado, mi suegra me decía, vamos, y yo le decía, no. Pero Dios usó a la única persona que te puede obligar. Que me podía obligar. Sí. A ir a aquel lugar, a aquella iglesia. Usó a la única persona así. Porque si él hubiera tomado otra actitud pues también de decirles a los pastores, sí vamos, pero... ¿No voy? Pero a la realidad es que no, a lo mejor hubiera pasado más tiempo, pero volvemos a decir, el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Y mi marido dijo, vamos, y fuimos con una carota que conozco a muchos en la iglesia, como llegan, sin pararme, con los brazos cruzados,
sentado en una banca bien dura, porque nada más eran unos tablones cargados por unos tabiques. Así es. Un calorón tremendo porque toda la Era de iglesia lámina. era de lámina, tanto techo como paredes. Aquella iglesita estaba a reventar, estaba llenas todas las bancas y ahí fui a sentarme a escuchar por primera vez la palabra de Dios. Lo Aquel tremendo hogar. es que tú te quedaste y mi papá no. Pues así pasó el tiempo, pasaron las semanas, llegaba mi marido y me decía, ¿fuiste a leer el templo? Y decía yo, no. Y me decía, sí, ¿por qué darte a ver la televisión? Santo. Pero por Ahí les eso hablan. es que no quieres ir, por quedarte a ver las novelas y que no sé qué, que no sé cuándo y que... Y yo entonces empecé a ir para que no estuviera peleando conmigo. Pero hay un corito muy, muy bonito que cantábamos en aquel tiempo, no sé si tú te acuerdes, que dice, pero un día llegó Jesucristo a mi vida. Y un día llegó Jesucristo a mi vida y tocó mi corazón y un camino nuevo me mostró. Y entonces decidí seguirlo. En ese tiempo yo iba a cumplir años. Se acercó el tiempo de mi cumpleaños. Y desde ese momento en que Jesucristo tocó mi vida, en que tocó mi corazón, en que yo sentí que lo necesitaba, en que yo vi toda mi pobreza espiritual, porque así se le puede llamar, toda esa pobreza espiritual, todo aquello, aquellas cargas que yo tenía y que me habían endurecido de alguna manera, pero Dios me mostró todo, toda aquella basura que había en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos. Y le dije, Señor, aquí está mi vida, nunca me dejes. Inmediatamente la Biblia se hizo tu regla, mi amiga, mi regla de fe y conducta. Inmediatamente dejé de leer porque deja que te cuente algo que molestaba mucho a tu papá pero a mí no me molestaba. Yo lo voy a decir, no sé si algún día lo oiga mi hermana, pero mi hermana tenía un hobby muy, muy bonito en aquel tiempo, después ya no lo vi tan bonito, de comprar todo tipo de novelas. El libro vaquero, lágrimas y risas, el libro sentimental. Sí. Bueno, tanto era así que no te miento que yo me llevaba para la casa una caja de huevo, no sé si claro que si me acuerdo. recuerdas, yo que como unos 2 años, llena de todo ese tipo de basura. Sí. ¿Sí? Tu papá me las rompía, pero como había mucho resistol en la casa, como es carpintero, yo agarraba y las pegaba, las ponía abajo de la bocina y volvían a quedar como nuevas, porque las partía así, no así atravesadas, sino a lo largo. Entonces yo las pegaba y las acababa de leer, me metía al baño con una vela, porque era una obsesión, no sé, no puedo saber qué era. Pero lo hermoso de esto es que cuando Jesucristo llega a mi vida, la Biblia se hace de esa forma. O sea, yo seguí en la lectura ahora de mi Biblia, ahora de escudriñar mi Biblia, de leerla, de la misma manera que yo agarraba yo una novela, de la misma manera en que me metí al baño y con una vela yo leía mi Biblia. ¿Por qué? Porque me enamoré de esa palabra, la hice mía, la tomé para mi vida, vi cuánto necesitaba yo a Dios, lo miré de esa manera. Entonces se acercaba mi cumpleaños y allá en la iglesia, como en muchas iglesias, ¿verdad? También en nuestra iglesia oran por las personas que van a cumplir o que están cumpliendo años. Y me dijo el pastor que si yo quería decir unas palabras. Y yo le dije sí. Y yo leí una cita que hasta ahora nunca se me ha de olvidar.
Esa cita está en Salmo 27:4. No, en Salmo 27, no es versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa cita yo la hice mía, y oré sobre esa cita pidiéndole a Dios que todos los días de mi vida yo tenía que estar en su casa. Se lo demandé y Él me lo ha cumplido. Amén. Él me lo ha cumplido. Esa petición que yo le hice en el primer cumpleaños que yo pasé en el camino de Dios. Me lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque ahí he estado. Pasaron muchas cosas. Hubo muchos tropiezos. Hubo muchos obstáculos para que yo no fuera a la iglesia. Hubo muchos, no sé cómo llamarlos. El enemigo no actuaba de todas las maneras posibles. De la persona que me llevó a la iglesia, la misma persona me empezó a poner obstáculos, me empezó a poner trabas, me empezó a poner pues sí, obstáculos para que yo no siguiera adelante. Pero yo me aferré porque la Biblia era mi sostén. Nadie ¿Sí? podía llegar a decirte Nadie podía, no. A otras cosas, No, porque tú ya sabías la Biblia era mi sostén. Amén. Y dice que con mi Dios yo saltaré los muros. Amén. Y yo saltaba esos muros que me impedían ir a la iglesia, yo los saltaba. ¿Sí? Y no me importaba. Y venían pruebas, y venían luchas, y venían aflicciones, y venía de todo a mi vida, pero yo estaba bien tomada de la mano de Dios. Porque la Biblia la hice mi estandarte. Así es. La hice mi estandarte. Y yo leía la palabra y me enamoraba de ella. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Y yo la leía y yo seguía adelante. Y tanto fue la opresión que había en mí para que yo fuera a la iglesia que llegó un día el pastor y me dijo, hermana, pues es preferible que ya no venga a la iglesia. O sea, el mismo pastor El te mismo dijo, pastor me dijo ya no vengas. que ya no venga porque para evitar problemas, yo no necesitaba decirle lo que yo estaba pasando porque ellos se daban cuenta de lo que pasaba, porque vivíamos muy cerca, exactamente. Y entonces me dijo, es mejor que se quede en casa. Que se quede en casa. Lea su Biblia. Ore. Nosotros desde aquí vamos a orar por usted. No se preocupe. Y yo dije, ok, pues. Me lo está mandando el pastor. Porque yo hacía todo por llegar a la iglesia. Si tenía que llegar más temprano para evitar problemas, pues yo llegaba más temprano. 10 minutos, pues llegaba 10 minutos antes. Que después fueron 15, pues llegaba 15 minutos. Que después fue media hora, pues llegaba media hora antes a la iglesia. Aunque estuviera yo sola ahí con mis hijitos. ¿Sí? Pero llegó el momento en que el pastor me dijo, ya no venga. Wow. Dije, ok, ya no vengo. Y así empecé oraba yo en mi casa, leía la Biblia. ¿Por cuántos días? Había una hermana hermosa, una hermana que yo amaba con todo mi corazón y que ella me llevaba el mensaje que habían dado. Estoy hablando de mi hermana Margarita. Ella me llevaba el mensaje a la casa de lo que el pastor, de lo que el pastor había predicado. La que ahora es mi suegra. La que ahora es tu suegra. Así es. Ella me lo llevaba, me iba a animar, échele ganas. Pero el tiempo seguía pasando. Yo me seguía desesperando porque yo anhelaba estar en la casa de Dios. Me empecé a sentir vacía, me empecé a sentir sola, desolada, irritada, enojada con las circunstancias, con todo. Y así pasó aproximadamente un año. Aproximadamente un año pasó. Yo creo. Y un día tuve la oportunidad de regresar. Muchas cosas pasaron en ese año que, pues,
no tiene caso, ¿verdad? Claro, Que las mencionarlas. comparta porque pues no edificarían a nadie, al contrario. Claro. Pero llegó el momento en que pude regresar a a la A la iglesia. iglesia. Y está bien, me, me dijeron, ya puedes irte a la iglesia. Y yo tenía una alegría, pero había algo que me detenía. Había algo que yo decía, ¿cómo voy a llegar a la iglesia sola? O sea, como que no me veía yo, pues ya vine, Ujú, pues ya estoy aquí. ujú. No, pero Dios que conocía mi corazón, llegó la hermana Margarita con todas las hermanas por mí hasta la casa y me llevaron. Y ya no llegaste sola, Ya no llegué sola. ya llegaste con todas las Con hermanas. con todas las hermanas, que éramos bastantes hermanas. Todas las hermanas a medio servicio se salieron de la iglesia Wow. y fueron por mí a Y medio llegaste. servicio y me llevaron a la iglesia Para nunca más regresar. para nunca más volver Atrás. atrás. Amén. Así es como regresé Y tu nuevamente. experiencia, ¿no? En la iglesia, lo que nos acabas de contar, qué tremendo que siempre va a haber un pilar, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a impulsar, siempre va a haber alguien que te va a animar, aunque te hayas sentido ese vacío, esa soledad. Yo creo que eran los tiempos de Dios que Él ocupaba para hacerte sentir a lo mejor así sola, para que cuando regresaras no se te antojara volver otra vez atrás, ¿no? No, Y no era a lo mejor porque tú querías volver atrás, sino no, por la parte en donde pues ya no te dejaban ir a la iglesia, pues ¿no? sí. Entonces, pero de alguna manera regresaste. Yo me acuerdo, mamá, que igual ahí mismo en la iglesia donde fuiste, y como dices tú, ni mencionar cosas que no edificarían a nadie, y ni al caso mencionarlas, pero me acuerdo que ahí el Señor te sanó del corazón, en ese Ahí, lugar. ahí exactamente. Yo empecé a sentir problemas pues creo que desde que estaba embarazada de ti, empecé a sentir malestares y pasó el tiempo, no recuerdo exactamente cuándo empecé a sentirme mal. Ya Yo, estábamos grandes porque ya nos espantábamos. sí, pero ya tenía tiempo sintiéndome mal. Ujú, ujú. Entonces me sentía mal, me sentía que me ahogaba y todo eso, pero eso fue creciendo a tal grado de que llegaron momentos en que un día me desmayé en la calle, iba con Carmen, con mi cuñada, no sé si ella se acuerde, habíamos ido por las tortillas y tuve que sentarme porque no, me No sentía te mal, sentías mal. me sentía mal, en la casa me sentía mal. Tu papá se espantaba mucho porque yo, pues nada Estaban, más me acuerdo que había ataques de de respiración, falta de de falta respiración. Ahora, el de, diagnóstico me acuerdo que fue tu corazón grande, ¿no? estaba creciendo mi Estaba creciendo tu corazón, corazón. exactamente. Entonces me hicieron una serie de estudios y me dijo el doctor, que mi corazón estaba creciendo. En ese tiempo no sé si había ultrasonidos, pero me hicieron un electrocardiograma, me hicieron una radiografía y otro tipo de estudios y me dijo que el problema que yo tenía es que mi corazón estaba creciendo y eso hacía que de repente si yo Te faltara caminaba el me aire. faltaba el aire y me dijo el doctor, me acuerdo que se iba acercando Semana Santa cuando ya me dieron el diagnóstico y me dijo el doctor que fuera yo a los hospitales de San Fernando, a los hospitales de San Fernando ahí en la Ciudad de México, que fuera yo para que me sacaran una cita a ver si me la podían dar antes que salieran de vacaciones porque el problema que yo tenía era grande, o sea, no era cualquier cosa. Y yo me acuerdo que agarré mis papeles y me vine todo el camino muy, muy pensativa, pensando en ustedes. En ese tiempo, Sí, porque Jorge, estábamos chiquitos. en ese tiempo Jorge tenía como unos 4 o 5 años, Sí, me acuerdo. como 5, no como 4 años. Bueno, en ese tiempo así, entre 4 y 5 años tenía Jorge. Y yo me acuerdo que llegué y yo estaba muy triste.
estaba muy triste y me encerré en mi recámara, agarré todos los papeles que me habían dado porque eran pues todo el expediente Claro. que yo tenía que llevar a San Fernando y me acuerdo que alcé el colchón y los metí abajo del colchón y me hinqué y me puse a orar y yo le oré a Dios y yo más que orar que me sanara, yo le decía, mis hijos, Señor, mis hijos me necesitan. Y ya tenías en dónde refugiarte, ¿no? Ya. Porque a lo mejor si Ya. hubieras tenido o no hubieras estado ya en el camino No, del ya. Señor, y quién sabe qué hubiera No, pasado, y- pero me Y acuerdo que estaba estábamos... casi en mi primer amor, Sí. estaba yo súper enamorada de Dios, o sea, sí, no sé, era Así algo es. que yo te decía apenas, que me decía, ¿sí que no oras? Sí, pero antes oraba. En la mañana, cuando lavaba trastes, cuando lavaba mi ropa, cuando guisaba, a toda hora estaba llorando. ¿Sí me entiendes? Ujú. Era tanta mi necesidad, ¿sí? Y en aquel tiempo así era mi vida, clamar a Dios a cada momento, o sea, por todo, porque tenía, porque no tenía, porque me faltaba, porque se enfermaban, porque yo me enfermaba, por todo, yo tenía a Dios presente, o sea, 25 horas al día. Sí, ya yo lo 25 horas al recuerdo, día. recuerdo muy bien esa parte en donde orabas cosas específicas como tu sanidad, como mi papá. Nosotros estábamos pequeños, todavía no te dábamos dolores de cabeza, No, pero ninguno. esa parte en donde orabas y tu clamor era por mi papá